¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de errores y arrepentimientos? ¿Alguna vez has enfrentado momentos en que la verdad parecía ser una herida abierta, expuesta ante todos? Conocer la historia de Gomer, la prostituta que se casó con el profeta Oseas, es sumergirse en un torbellino de emociones, un viaje lleno de dolor, desafíos y sobre todo, redención. Gomer, cuyo nombre lleva consigo el estigma de su vida pasada, enfrentó las consecuencias de sus elecciones ante las miradas acusadoras de la sociedad. Sin embargo, a través del matrimonio con Oseas, la cruda verdad fue expuesta, revelando no solo la fragilidad humana, sino también la magnitud del amor y de la misericordia divina. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestras propias fallas y debilidades, sobre la necesidad desesperada de perdón y renovación. Pero, sobre todo, es un testimonio poderoso de la transformación que ocurre cuando nos rendimos al amor incondicional de Dios. Prepárate para emocionarte, para identificarte con las luchas y triunfos de Gomer, y para descubrir la esperanza que trasciende las circunstancias más oscuras. Después de todo, en medio del dolor y la desesperación, siempre hay una luz de esperanza brillando, señalando el camino hacia la verdadera libertad y la restauración. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. En una época muy antigua, hace más de 2000 años, vivió un hombre llamado Oseas. Él no era solo un hombre común, sino un profeta, alguien elegido por Dios para transmitir mensajes especiales al pueblo de Israel. Imagínate, un mensajero de Dios. Oseas vivía en una tierra llamada Israel, donde la gente tenía muchas riquezas, pero también muchos problemas. Dios miraba al pueblo de Israel y veía que se estaban alejando de él, haciendo cosas que no eran buenas. Y fue entonces cuando Dios decidió hacer algo especial. Llamó a Oseas y le dijo: Oseas, amigo mío, quiero que te cases con una mujer especial. Pero, ¿qué era tan especial acerca de esta mujer? Ella no era una mujer común, era una prostituta. Eso es, alguien que vendía su amor por dinero. Imagínate la sorpresa de Oseas. ¿Por qué Dios querría que se casara con una mujer así? Oseas no entendía muy bien, pero él confiaba en Dios. Él sabía que Dios tenía un plan especial para él y para esa mujer. Por lo tanto, Oseas aceptó hacer lo que Dios estaba pidiendo, incluso si era algo muy extraño para él y para los demás. Y así, Oseas se casó con esta mujer llamada Gomer. Ella era hermosa, pero triste por dentro, porque su vida no era fácil. Ella había hecho cosas malas y estaba lejos de Dios. Pero Oseas estaba determinado a amarla, sin importar lo que sucediera. Tuvieron 3 hijos juntos. Oseas amaba a esos niños con un gran amor. Las cuidaba con cariño y les enseñaba acerca de Dios, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. En aquella época muy tumultuosa, la gente tenía muchas cosas bonitas, casas grandes, ropas lujosas y comida abundante. Pero por dentro, sus corazones estaban vacíos. Se estaban alejando de Dios, haciendo cosas que sabían que no eran ciertas. Era como si Israel estuviera dividido en 2 mundos. Un mundo de riqueza y confort, y otro de decadencia moral. Las personas estaban tan enfocadas en acumular riquezas y poder que perdieron de vista lo que realmente importaba, su relación con Dios y con sus semejantes. El fraude financiero era una práctica común entre comerciantes y empresarios. Manipulaban los precios, engañaban a los clientes y ocultaban impuestos para aumentar sus ganancias. Las personas más pobres eran a menudo las más afectadas por estas prácticas deshonestas, siendo explotadas y engañadas sin piedad. El soborno también era una realidad triste en la sociedad israelí. Los jueces y autoridades eran a menudo sobornados por aquellos que tenían dinero y poder, distorsionando así el curso de la justicia y favoreciendo a los ricos en detrimento de los pobres. La confianza en el sistema legal estaba erosionada, dejando a los ciudadanos de a pie indefensos y desesperados por justicia. Además, la negligencia sexual era una característica preocupante de la vida cotidiana en Israel.
Las personas se entregaban a todo tipo de práctica inmoral, desde la prostitución hasta la infidelidad conyugal, sin importarles las consecuencias de sus actos. El sexo era visto como algo a ser explotado y disfrutado sin restricciones, sin consideración por los valores morales o los sentimientos de otras personas. Y, finalmente, la idolatría estaba enraizada en la sociedad israelí. A pesar de haber sido elegidos por Dios como su pueblo especial, muchos israelitas se alejaron de él para adorar ídolos hechos por manos humanas. Construyeron templos y altares para estos falsos dioses, ofreciéndoles sacrificios y buscando su protección y favor en lugar de confiar en el Dios verdadero. En medio de toda esta corrupción moral, Oseas fue llamado por Dios para ser una voz de advertencia y esperanza. A medida que Oseas recorría las calles polvorientas de las ciudades de Israel, su voz resonaba por los callejones estrechos y plazas transitadas. Él clamaba al pueblo con fervor, sus palabras cargadas de urgencia y compasión. Sus ojos, llenos de determinación, buscaban penetrar en los corazones endurecidos de aquellos que se habían alejado de Dios. Era una tarea ardua y desafiante. Oseas enfrentaba la risa burlona de los incrédulos y la resistencia obstinada de los que preferían permanecer en el camino de la desobediencia. Podía sentir el peso del rechazo y el desprecio del pueblo, pero su convicción era inquebrantable. A pesar de las dificultades, Oseas persistía. Él no desistió ante las adversidades, pues sabía que su misión era dirigida por Dios mismo. Veía más allá de las apariencias y las críticas, enfocándose en el mensaje de amor y redención que tenía que transmitir. Por la noche, cuando las calles se calmaban y el silencio envolvía a las ciudades adormecidas, Oseas encontraba refugio en la presencia de Dios. En sus momentos de soledad y reflexión, él renovaba su fe y buscaba fuerzas para afrontar un día más de desafíos. Y así, día tras día, Oseas perseveraba en su misión divina. Se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad espiritual de Israel, recordando al pueblo la fidelidad y el amor incondicional de Dios. Incluso ante la incredulidad y la resistencia, Oseas continuaba proclamando la verdad, sabiendo que la palabra de Dios nunca regresa vacía y siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Y en medio de este caos todo el profeta Oseas, un hombre justo y piadoso, es llamado a hacer algo extraordinario: casarse con una mujer llamada Gomer, que era conocida por su infidelidad. Para muchos, este matrimonio parecía absurdo, una locura. Pero en realidad era una representación vívida del amor incondicional de Dios por su pueblo, Israel. Oseas y Gomer se unieron en matrimonio, y pronto tuvieron hijos. Pero su historia no fue fácil. Gomer continuó viviendo una vida de infidelidad, traicionando la confianza de Oseas repetidamente. Ella buscaba placeres pasajeros y se alejaba del amor genuino que Oseas le ofrecía. A pesar de todas las decepciones y traiciones, Oseas permaneció fiel. Amaba a Gomer con un amor profundo e inquebrantable que superaba todas las barreras. Él la perdonaba una y otra vez, ofreciéndole gracia y misericordia, incluso cuando ella no se lo merecía. Él la rescató repetidamente de situaciones de peligro y desesperación, reflejando la manera en que Dios está siempre listo para perdonar y restaurar a aquellos que se alejaron de Él. Esta historia de amor tumultuosa resumía la relación entre Dios e Israel. Así como Gomer era infiel a Oseas, Israel era infiel a Dios, buscando otros dioses y alejándose del camino de la verdad. Pero, a pesar de todo, Dios nunca abandonó a su pueblo. Continuó amándolos con un amor eterno, esperando pacientemente su arrepentimiento y retorno. Oseas y Gomer, en cierto modo, personificaban esa relación compleja entre Dios e Israel. Su matrimonio era un poderoso recordatorio del amor perdonador y perseverante de Dios, que siempre estaba listo para recibir a su pueblo de vuelta, sin importar cuán lejos se hubieran alejado. ¿Te has parado a pensar que el profeta Oseas era un hombre de opinión y obediente a Dios? ¿Cómo podría mantenerse firme y amar cada vez más a su esposa Gomer a pesar de su infidelidad? ¿Y si fuera usted, podría? Deja en los comentarios lo que piensas. Te ayudaré con los comentarios. En esta relación tan compleja,
El profeta Oseas amaba tanto a Gomer que terminaron teniendo 3 hijos y los nombres dados a ellos no eran solo opciones aleatorias, sino mensajes poderosos de Dios para el pueblo de Israel. Jezriel, el hijo mayor de Oseas y Gomer, llevaba consigo una carga simbólica profunda. Su nombre, Dios siembra, no solo anunciaba la llegada de una disciplina divina inminente sobre Israel, sino que también evocaba acontecimientos históricos significativos asociados al sitio de Jezriel. La ciudad de Jezriel era conocida por haber sido el lugar de varios eventos importantes en la historia de Israel. Era un lugar donde se libraron batallas, se tomaron decisiones y se sellaron los destinos. Una de esas ocasiones fue la masacre de Jezriel, cuando el rey Acab y su esposa Jezabel fueron confrontados con la justicia divina debido a su maldad e idolatría. 1 Reyes 21, 1-29. Al nombrar a su hijo Jezriel, Oseas estaba conectando el destino del niño con el destino de Israel como nación. Así como la ciudad de Jezriel fue testigo de juicio y consecuencias por transgresiones pasadas, así también el pueblo de Israel estaba a punto de experimentar la cosecha de las semillas que habían plantado con su desobediencia. Esta conexión entre el nombre del hijo de Oseas y los acontecimientos históricos de Jezriel servía como recordatorio vivo del ciclo de pecado, juicio y redención que impregnaba la historia de Israel. Era un llamado al arrepentimiento y una advertencia contra la persistencia en la rebeldía contra Dios. Así, Jezriel no era solo un hijo, sino un testigo silencioso de la fidelidad de Dios en la disciplina de su pueblo, con la esperanza de que volvieran a él y encontraran el perdón y la restauración. Lo Ruama, el segundo niño de Oseas y Gomer, llevaba un nombre profundamente simbólico que reflejaba la relación tumultuosa entre Dios y el pueblo de Israel. Su nombre, que significa no tiene pena o no es amada, transmitía un mensaje de dureza y falta de misericordia, reflejando la decisión de Dios de retirar temporalmente su compasión y amor del pueblo de Israel. La referencia bíblica para el nombre de Lo Ruama se puede encontrar en Oseas 1:6, donde Dios declara: «Y haré inútil la misericordia de la casa de Judá, y los libraré por la espada, el hambre y la peste». Este versículo representa el retiro de la misericordia divina del pueblo de Judá, simbolizando la severidad del juicio de Dios sobre su nación debido a su rebelión. Esa decisión no se tomó a la ligera. A lo largo de los siglos, Dios ha demostrado repetidamente su paciencia y amor por su pueblo, ofreciéndoles oportunidades para arrepentirse y volver a Él. Sin embargo, la desobediencia persistente e infidelidad de Israel llegó a un punto en que Dios tuvo que actuar con justicia, retirando temporalmente su misericordia y amor. Este retiro de la misericordia divina fue un recordatorio doloroso para Israel de las consecuencias de su rebelión contra Dios. Era como si Dios estuviera diciendo a su pueblo que ellos estaban enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones, y que Él no podría continuar protegiéndolos de la disciplina justa que habían provocado con su infidelidad. Aunque era un mensaje difícil de escuchar, Lo Ruama también contenía una nota de esperanza. La ausencia temporal de la misericordia de Dios no significaba un abandono permanente. Era una invitación al arrepentimiento y una oportunidad para que el pueblo de Israel reconociera sus defectos y buscara la restauración de la relación con Dios. Esta historia de Lo Ruama, así como la de sus hermanos, sirve como un recordatorio poderoso del amor y la justicia de Dios. Es una llamada a la reflexión y a la acción, invitándonos a considerar nuestras propias opciones y a buscar la reconciliación con Dios mientras aún hay tiempo. El tercer hijo de Oseas y Gomer, llamado Lo-Ami, tenía un nombre que hacía eco de un mensaje de separación y tristeza. Su significado, no mi pueblo, era más que una simple elección de nombre. Era una representación vívida de la ruptura de la relación entre Dios e Israel debido a la persistente negativa del pueblo a arrepentirse y regresar a Él. La referencia bíblica para el nombre de Lo-Ami se puede encontrar en Oseas 1:9, donde Dios declara: «Entonces dijo Dios, ponle el nombre de Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios». Este versículo representa el rechazo de Dios a Israel debido a su obstinación en la rebelión y la idolatría. Así como el nombre de Lo-Ami denotaba la separación de Dios,
también era un recordatorio doloroso del alejamiento del pueblo de Israel de su identidad y propósito como pueblo escogido de Dios. Era como si Dios estuviera comunicando al pueblo que, al persistir en su desobediencia e infidelidad, habían perdido el privilegio de ser considerados su pueblo especial. Este mensaje de Lo-Ammi no solo reflejaba la situación de la época de Oseas, sino que también contenía profundas implicaciones para la historia de Israel en su conjunto. Era una llamada al arrepentimiento, una invitación a volver a la alianza y a la relación con Dios, antes de que la separación se volviera irreversible. Así, el nombre de Lo-Ammi no era solo una elección de nombre, sino una expresión poética de la tristeza de Dios por la separación de su pueblo y un llamamiento para que ellos volvieran a Él con corazones arrepentidos y contritos. Después del nacimiento de los hijos de Oseas y Gomer, la vida continuó desarrollándose, pero no sin desafíos. Gomer, a pesar de haber sido acogida de vuelta por el amor paciente de Oseas, no encontró la paz que buscaba fuera de la alianza con Dios. Envuelta por las tentaciones del mundo y seducida por los placeres efímeros del pecado, Gomer volvió a su antiguo estilo de vida, abandonando los principios sagrados que Oseas tanto valoraba. Su viaje de regreso a la vida pecaminosa la llevó por caminos oscuros y peligrosos, alejándola cada vez más del amor y de la protección divina. Mientras tanto, Oseas continuaba clamando al pueblo de Israel, alertándolo sobre las consecuencias devastadoras de abandonar a Dios. Su voz resonaba por las calles de las ciudades, implorando al pueblo que se arrepintiera y volviera al Señor antes de que fuera demasiado tarde. Pero a pesar de las advertencias y exhortaciones, muchos continuaban en su obstinación y rebelión, siguiendo los deseos de sus corazones endurecidos. La vida de Gomer servía como un recordatorio vívido de las consecuencias reales y dolorosas de alejarse de Dios, mostrando cómo la búsqueda de placeres pasajeros podría llevar a la caída y a la ruina espiritual. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad y la desesperación, siempre había una luz de esperanza brillante. El amor inquebrantable de Oseas por Gomer, incluso frente a su infidelidad, reflejaba el amor eterno y misericordioso de Dios por su pueblo. Era un amor que nunca se rendía, nunca se desvanecía, y que estaba siempre listo para recibir de vuelta a aquellos que se arrepentían sinceramente y volvían a los brazos del Padre Celestial. A pesar de la disciplina representada por los nombres de los hijos de Oseas, el corazón de Dios clamaba por arrepentimiento y restauración. Esta apelación final no solo resonaría en los días de Oseas, sino que encontraría resonancia en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo reiteraría la importancia del retorno a Dios. En las enseñanzas de Jesús vemos la continuidad de esta llamada divina al arrepentimiento y la reconciliación. Él enfatizó la necesidad de abandonar el pecado y volver a Dios, prometiendo perdón y restauración a los corazones arrepentidos. Además, en las cartas de los apóstoles, como las de Pablo y Pedro, encontramos constantes exhortaciones al arrepentimiento y a la búsqueda de una vida de santidad y comunión con Dios. Ellos hacen eco del llamado de Oseas, recordando a los creyentes la importancia de permanecer fieles al Señor y de alejarse del mal. Además de las enseñanzas de Jesús y las exhortaciones de los apóstoles, la historia de Oseas y Gomer también nos revela la profundidad del amor de Dios. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas la busca y la redime, pagando el precio por su libertad, reflejando el sacrificio de Jesucristo en la cruz por la humanidad. La relación entre Oseas y Gomer sirve como un poderoso símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Así como Oseas perdona y recibe a Gomer de vuelta, Dios siempre está listo para perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados y regresan a Él. Esta historia nos recuerda que incluso cuando nos alejamos de Dios, Él continúa amándonos y llamándonos de vuelta a su abrazo amoroso. Además, el viaje de Oseas y Gomer nos enseña la importancia de la fidelidad y el compromiso en las relaciones. Incluso ante la infidelidad de Gomer, Oseas permanece fiel a su llamado como profeta y a su compromiso con su esposa, ilustrando el amor incondicional y perseverante de Dios por su pueblo. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre el final de Gomer, esposa de Oseas. Sin embargo, la historia de Oseas nos da una poderosa lección sobre el amor incondicional de Dios.
Aunque Gomer volvió repetidamente a su vida pecaminosa, Oseas la recibió de vuelta, mostrando el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo incluso en medio de la infidelidad y el pecado. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis. Gracias. Continuando. El mensaje de Oseas no solo resonó en los corazones del pueblo de Israel en su tiempo, sino que también encontró eco en las páginas del Nuevo Testamento, donde Jesucristo mismo reiteró la importancia del arrepentimiento y de la restauración de la relación con Dios. En los Evangelios vemos a Jesús enseñando sobre la necesidad de arrepentimiento y perdón. Él contó parábolas como la del Hijo Pródigo, que ilustra el amor incondicional del Padre Celestial y la alegría de la restauración cuando uno se vuelve hacia Él de todo corazón. Además, Jesús llamó a la gente al arrepentimiento, proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca», Mateo 4:17. Él mostró que el camino hacia la reconciliación con Dios pasa por el reconocimiento de nuestros pecados y por la decisión de volvernos a Él en busca de perdón y restauración. En las enseñanzas de los apóstoles, como en las cartas de Pablo, Pedro y Juan, encontramos una continuidad de esa llamada al arrepentimiento y a la restauración. Ellos exhortaron a los creyentes a abandonar el pecado y a buscar una vida de santidad y comunión con Dios, enfatizando que a través de Jesucristo todos pueden encontrar perdón y reconciliación con el Padre. Así, el mensaje de Oseas sobre arrepentimiento y restauración encuentra eco en el Nuevo Testamento, donde la obra redentora de Jesucristo hace posible la reconciliación con Dios para todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. La historia del profeta Oseas es una narrativa que resuena a través de las páginas de la Biblia, trayendo consigo un poderoso llamamiento al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. En el mundo antiguo, en medio de una sociedad moralmente corrompida, Oseas alzó su voz como un mensajero de Dios, clamando al pueblo para abandonar sus caminos pecaminosos y volver al Señor. Oseas no era solo un profeta, sino un hombre cuya vida se convirtió en una representación viva del mensaje que proclamaba. Casado con una mujer llamada Gomer, Oseas experimentó en su propia vida los dolores de la infidelidad y de la traición. Sin embargo, incluso ante las pruebas y las angustias, permaneció fiel a su llamado divino, reflejando el amor incondicional y la paciencia de Dios hacia su pueblo. Al contemplar la historia del profeta Oseas, nos enfrentamos a la profundidad del amor y de la fidelidad de Dios a su pueblo. Así como Oseas perseveró en medio de las pruebas y permaneció fiel a su llamado, incluso ante la infidelidad de su esposa, somos recordados del compromiso inquebrantable de Dios con nosotros, independientemente de nuestras faltas y transgresiones. Dios nos llama a volver a Él, a abandonar nuestros caminos pecaminosos y a buscar una vida de comunión e intimidad con Él. Así como Oseas clamó al pueblo de Israel, el Señor nos invita a arrepentirnos sinceramente y a volver a Él de todo corazón. Que podamos reflexionar sobre el mensaje poderoso de Oseas y reconocer el amor transformador de Dios en nuestras vidas. Que podamos responder a su llamado con humildad y gratitud, buscando vivir en conformidad con su voluntad y disfrutando de la plenitud de su gracia. Si quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta y reflexionar sobre las verdades eternas de la palabra de Dios, no dejes de suscribirte a nuestro canal, activando la campana de las notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido como el que publicamos aquí. Juntos podemos crecer en fe y conocimiento, fortaleciendo nuestra relación con Dios y unos con otros. Espero verlo aquí pronto. Que Dios te bendiga.